¿Sabías que en uno de los campos de concentración más siniestros de la Segunda Guerra Mundial, las peores torturas no las cometían los hombres, sino las mujeres? Guardianas entrenadas para matar, humillar y destruir a prisioneros inocentes con total frialdad aterradora. Mujeres que sonreían mientras enviaban a inocentes a la muerte segura. Hoy descubrirás una verdad que la historia oficial casi no se atreve a contar. ¿Tienes el valor de conocer esta oscura realidad? El campo de Stutthof, ubicado en la Polonia ocupada bajo dominio nazi, fue escenario de horrores verdaderamente indescriptibles que pocas personas conocen en profundidad. Entre sus guardias había mujeres dispuestas a superar en crueldad a sus colegas masculinos. Sus nombres quedaron en los registros judiciales de posguerra como símbolo de lo más oscuro del alma humana. Lo que descubrirás hoy te dejará completamente sin palabras y te hará reflexionar profundamente. Entre 1939 y 1945, miles de prisioneros fueron sometidos a condiciones infrahumanas en Stutthof. Pero existía un nivel adicional de terror, las Aufseherinnen, las guardianas de las SS. Estas mujeres no actuaban por obligación ni por miedo real. Actuaban por convicción, por sadismo y por lealtad ciega a un régimen que les otorgó un poder total sobre la vida y la muerte de todos los demás. Su historia es tan perturbadora como necesaria de conocer y de recordar. Lo que diferenciaba a estas mujeres de otras colaboradoras del régimen nazi era su brutalidad directa y completamente personal. No firmaban órdenes desde una cómoda oficina segura y distante. Estaban presentes en las golpizas, en las selecciones mortales y en las ejecuciones directas. Miraban a los ojos a sus víctimas y actuaban sin piedad alguna. Cada gesto era un acto deliberado de violencia pura. La pregunta sigue siendo, ¿por qué lo hacían con tanto placer? Bienvenido a Batallas 3945. Antes de continuar con esta historia tan perturbadora, queremos hacerte una pregunta que cambiará definitivamente tu perspectiva para siempre. ¿Puede una mujer ser tan brutal como los peores criminales de guerra conocidos en la historia? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos sobre las guardianas de Stutthof te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana y el poder absoluto y corruptor del odio. Si este contenido te parece importante y verdaderamente valioso, suscríbete ahora a Batallas 3945 para no perderte ningún episodio nuevo. Dale like a este video, compártelo con tus amigos más cercanos y déjanos tu comentario abajo. ¿Crees que estas mujeres actuaron por convicción propia o fueron víctimas del adoctrinamiento nazi? Tu opinión forma parte de esta conversación histórica que todos debemos tener. Nos vemos adentro para continuar esta historia. Para entender el surgimiento de las Aufseherinnen, debemos retroceder a la Alemania profundamente convulsionada de los años 30 del siglo XX. El régimen nazi transformó radicalmente el papel de la mujer en la sociedad alemana de ese período histórico. Mientras la propaganda oficial las presentaba como madres y esposas ejemplares, el Estado necesitaba mujeres dispuestas a servir en sus instituciones más oscuras. Así nacieron las guardianas de los campos. El reclutamiento de guardianas femeninas comenzó oficialmente en 1942, cuando la creciente demanda de personal en los campos de concentración superó la capacidad masculina disponible en ese momento tan crítico para el régimen. Las SS seleccionaban mujeres jóvenes, muchas de ellas completamente voluntarias, que buscaban estatus, poder o simplemente un salario seguro. La propaganda las presentaba como servidoras del Reich y guardianas del nuevo orden germánico. El entrenamiento de las Aufseherinnen era brutalizante por diseño completamente deliberado y calculado desde el principio. Se les enseñaba a ver a los prisioneros no como seres humanos, sino como enemigos del Estado, como subhumanos que merecían su terrible destino. La deshumanización sistemática de las víctimas era una herramienta psicológica absolutamente clave. Cuanto menos humana era la víctima a sus ojos, más fácil resultaba cometer violencia extrema. Stutthof fue establecido en septiembre de 1939,
apenas días después del inicio de la brutal invasión nazi de Polonia. Originalmente concebido para internar a civiles polacos y disidentes políticos, con el tiempo se convirtió en un verdadero campo de exterminio con cámaras de gas y crematorios. Más de 65.000 personas perdieron la vida allí. Entre los responsables directos de ese horror se encontraban las guardianas de las SS asignadas al campo. Las primeras guardianas llegaron a Stutthof en 1942, provenientes del campo de Ravensbrück, donde habían recibido entrenamiento especializado y profundamente deshumanizante. Llegaron con autoridad total sobre los prisioneros femeninos y, en muchos casos, también sobre los masculinos. Desde el primer día establecieron un régimen de terror personal que superaba con creces las órdenes recibidas. Era crueldad elegida libremente y ejercida con plena conciencia. Entre todas las guardianas de Stutthof, hubo una que se convirtió en símbolo absoluto del horror femenino del nazismo: Jenny Wanda Bergmann. Joven, atractiva y absolutamente despiadada, fue apodada por los sobrevivientes como la Bella Bestia. Su apariencia física contrastaba brutalmente con su comportamiento real. Golpeaba a los prisioneros con sus propias manos y los seleccionaba directamente para las cámaras de gas sin mostrar ningún remordimiento visible. Los testimonios de sobrevivientes describían a Bergmann caminando por el campo con una sonrisa absolutamente perturbadora, como si disfrutara cada momento de su poder. Elegía a mujeres y niños para enviarlos a la muerte con una calma que aterrorizaba incluso a otros guardias experimentados. No actuaba bajo presión, actuaba con placer evidente y deliberado. Este detalle fue crucial en su juicio, donde los fiscales demostraron que su crueldad era voluntaria. Otra figura que marcó profundamente la historia de Stutthof fue Elisabeth Becker. A diferencia de Bergmann, Becker no era conocida por su apariencia, sino por su eficiencia brutal y metódica. Organizaba los trabajos forzados, asegurándose de que los prisioneros más débiles fueran los primeros en colapsar. Negaba alimentos, agua y descanso de manera sistemática. Su crueldad administrativa era fría, pero igualmente letal para todas las víctimas bajo su control. Hewa Paradis representaba otro perfil profundamente perturbador entre las guardianas de Stutthof. Era conocida por sus explosiones de violencia sin ningún motivo aparente ni explicación. Podía golpear a una prisionera hasta dejarla inconsciente simplemente porque le disgustaba su forma de caminar. Los testimonios de quienes sobrevivieron a su guardia describían un estado de terror permanente. Nunca sabían cuándo ni por qué vendría el próximo ataque brutal. La violencia en Stutthof no era accidental ni reactiva. Era completamente estructural y planificada desde arriba. Las guardianas participaban en rutinas diarias de humillación diseñadas para destruir la voluntad de los prisioneros antes de destruir sus cuerpos. El proceso comenzaba con la llegada: despojar a los recién llegados de toda identidad, de su ropa, de su nombre y de su dignidad. Las Aufseherinnen ejecutaban esto con eficiencia clínica aterradora. Las elecciones eran quizás el momento más aterrador para los prisioneros de Stutthof. Las guardianas participaban activamente en ellas, decidiendo quién era enviado al trabajo forzado y quién iba directamente a la muerte. Algunos sobrevivientes recordaban que ciertas guardianas hacían estas selecciones con aparente indiferencia total, como si estuvieran eligiendo productos en un mercado, no vidas humanas reales, inocentes e irreemplazables para sus familias. Las cámaras de gas de Stutthof comenzaron a operar en 1944. Las guardianas de las SS no las operaban directamente, pero su rol activo en la selección de víctimas las convertía en participantes directas del exterminio masivo y planificado. Sabían perfectamente a dónde iban quienes señalaban, porque era parte de su entrenamiento y de su rutina diaria establecida. La ignorancia jamás fue una excusa posible para sus actos deliberados y completamente conscientes. Los testimonios recopilados durante los juicios de posguerra revelaron detalles verdaderamente difíciles de creer. Sobrevivientes describían cómo ciertas guardianas competían entre sí para demostrar quién era más cruel con los prisioneros indefensos. Era una perversión del espíritu competitivo humano llevada al extremo oscuro.
El reconocimiento de sus superiores se ganaba a través de la brutalidad, y muchas de ellas lo buscaban activamente con gran ambición. Los psicólogos que estudiaron estos casos tras la guerra se enfrentaron a una pregunta fundamental y muy difícil: ¿cómo mujeres educadas en una sociedad civilizada llegaron a cometer tales actos atroces? La respuesta no reside en una maldad innata, sino en la combinación de adoctrinamiento ideológico, autorización institucional, deshumanización sistemática del otro y un entorno donde la crueldad extrema era constantemente premiada por las autoridades del campo. La ideología nazi creó un marco mental en el que la violencia contra ciertos grupos era no solo aceptable, sino completamente necesaria y virtuosa para el régimen. Para las guardianas de Stutthof, sus víctimas no eran personas, eran enemigos del Reich, amenazas a la pureza racial germánica. Este marco ideológico es fundamental para comprender, aunque nunca para justificar, la brutalidad con la que actuaron estas mujeres día tras día en el campo de concentración. Un aspecto que perturbó profundamente a los investigadores de posguerra fue descubrir cómo estas mujeres llevaban una doble vida completamente opuesta e incomprensible. Fuera del campo, muchas eran descritas por vecinos y familiares como personas normales, incluso amables. Tenían amigos, relaciones sentimentales e intereses cotidianos muy ordinarios. Esta dualidad tan perturbadora demostraba la capacidad humana de compartimentar la moral según el entorno y el contexto. En enero de 1945, con el avance imparable del Ejército Rojo hacia el oeste, las autoridades nazis iniciaron la evacuación urgente de Stutthof. Miles de prisioneros fueron obligados a realizar marchas de la muerte en condiciones invernales extremas y verdaderamente devastadoras. Muchos murieron de frío, hambre y agotamiento total. Las guardianas de las SS participaron activamente en estas marchas, continuando el ejercicio del terror hasta los últimos días del régimen. Cuando la guerra llegó a su fin en mayo de 1945, muchas guardianas de Stutthof intentaron ocultarse entre la población civil alemana y polaca de la zona. Algunas cambiaron por completo sus identidades personales. Otras huyeron hacia zonas ocupadas por los aliados occidentales, esperando escapar de la justicia polaca. Pero los registros del campo, los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones comenzaron a cerrar el cerco sobre todas ellas sin piedad. Las autoridades polacas, con el apoyo total de los aliados, iniciaron investigaciones exhaustivas sobre los crímenes cometidos en Stutthof. Los sobrevivientes fueron entrevistados cuidadosamente, los registros del campo analizados y los testimonios cruzados con la documentación nazi incautada. Este proceso fue doloroso, pero completamente necesario. Era la única forma de reconstruir la magnitud total de los crímenes y de identificar a todos sus responsables directos. La captura de las guardianas fue un proceso gradual que se extendió durante muchos meses después de la guerra. Algunas fueron identificadas por sobrevivientes en campos de desplazados. Otras fueron delatadas por vecinos que conocían su oscuro pasado criminal. Barkmann, por ejemplo, fue reconocida en un mercado de Danzig por una superviviente que nunca olvidó su rostro. La memoria de las víctimas resultó ser una herramienta de justicia verdaderamente poderosa e irreemplazable. Los juicios de Stutthof se celebraron entre 1946 y 1947 bajo jurisdicción polaca, plenamente legítima. Fueron algunos de los primeros juicios de crímenes de guerra celebrados en Europa tras el fin del conflicto devastador. El tribunal procesó a 42 acusados, entre ellos varias guardianas femeninas de las SS. El mundo observaba con atención cómo la justicia enfrentaba uno de los capítulos más oscuros y dolorosos del siglo XX. Las acusaciones contra las guardianas incluían cargos de participación en el exterminio sistemático de prisioneros, torturas físicas y psicológicas, selecciones para las cámaras de gas y complicidad activa en las marchas de la muerte. Los fiscales polacos argumentaron con solidez que estas mujeres no eran simples ejecutoras de órdenes,
sino participantes activas y voluntarias en verdaderos crímenes cometidos directamente contra la humanidad entera sin excepción. Las defensas de las acusadas siguieron un patrón completamente predecible. Alegaron que simplemente cumplían órdenes, que no tenían alternativa y que el miedo a las represalias las obligaba a actuar. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y la evidencia documental contradecían estas afirmaciones. Muchos actos de brutalidad documentados habían sido iniciativa completamente propia, sin ninguna orden superior que los justificara en ningún sentido. El poder de los testimonios de los sobrevivientes fue absolutamente determinante en el desarrollo de los juicios históricos. Hombres y mujeres que habían sobrevivido al infierno de Stutthof se enfrentaron a sus verdugos en la sala del tribunal. Algunos apenas podían terminar sus declaraciones por la enorme carga emocional que esto representaba, pero cada testimonio añadía una nueva capa de evidencia irrefutable sobre la naturaleza voluntaria de los crímenes. El tribunal dictó sus veredictos después de semanas de deliberación intensa y completamente rigurosa. Varias guardianas femeninas de las SS fueron declaradas culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las sentencias reflejaron la gravedad de los actos cometidos. Para las responsables de los crímenes más graves, el tribunal no tuvo dudas. La pena capital era la única respuesta verdaderamente proporcional al horror que habían perpetrado. Jenny Wanda Bergman fue condenada a muerte por el tribunal polaco. Durante el juicio completo, mantuvo una actitud que los observadores describieron como extrañamente serena e inquietante. Casi sin mostrar remordimiento alguno, respondía a las preguntas con una frialdad que desconcertaba incluso a quienes la juzgaban. Su condena fue recibida con alivio por los sobrevivientes presentes, quienes la señalaron como una de las guardianas más despiadadas del campo. Las ejecuciones de las guardianas condenadas a muerte en los juicios de Stutthof se llevaron a cabo en julio de 1946. Fueron ahorcadas públicamente en Gdańsk, ante miles de ciudadanos congregados para presenciar el acto de justicia histórica. La ejecución pública tenía un propósito muy claro: demostrar que ningún criminal de guerra, independientemente de su género, quedaría jamás impune por sus terribles actos cometidos en el campo de concentración. La reacción del público ante las ejecuciones fue profundamente compleja y absolutamente contradictoria. Muchos las vieron como un acto de justicia necesaria y completamente reparadora para las víctimas. Otros expresaron incomodidad ante el carácter público del acto, aunque reconocían la plena culpabilidad de las condenadas. Para los sobrevivientes del campo, la ejecución representaba un cierre parcial y el reconocimiento oficial del sufrimiento padecido durante años. No todas las guardianas recibieron la pena de muerte en los juicios históricos. Algunas fueron condenadas a largas penas de prisión, dependiendo del grado de su participación directa en los crímenes debidamente documentados. Elizabeth Becker y Ewa Paradis también enfrentaron condenas muy severas. Los juicios establecieron un precedente importante. La participación en crímenes de guerra conllevaba consecuencias penales reales, sin importar el rango ni el género. El impacto de los juicios de Stutthof trascendió ampliamente las fronteras polacas y llegó a todo el mundo conocido. Junto con los juicios de Nuremberg, contribuyeron a establecer el principio jurídico de que la obediencia a órdenes superiores no eximía de responsabilidad criminal individual. Este principio fue codificado en el derecho internacional y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de los tribunales modernos de crímenes de guerra contemporáneos. La historia de las guardianas de Stutthof enseña una lección que la humanidad no puede permitirse olvidar jamás. La capacidad para el mal no tiene género. La narrativa que asocia la crueldad exclusivamente con los hombres es falsa y peligrosa, porque impide reconocer formas de violencia que trascienden estas categorías. La historia exige siempre una mirada honesta y valiente, sin ningún filtro ideológico que pueda distorsionar la realidad de los hechos históricos. Los sobrevivientes de Stutthof cargaron durante toda su vida con el enorme peso de lo que presenciaron y sufrieron.
Muchos tardaron décadas en hablar públicamente de sus experiencias traumáticas. Otros nunca pudieron hacerlo en absoluto. Su testimonio, sin embargo, fue y sigue siendo completamente irreemplazable. Es la prueba viva de que los horrores del campo no son abstracciones históricas, sino experiencias reales de seres humanos concretos e inocentes. La memoria colectiva de los crímenes de Stutthof es hoy preservada activamente en museos, archivos y monumentos en Polonia y en todo el mundo. Investigadores y educadores trabajan para garantizar que las generaciones futuras conozcan lo que ocurrió allí. No como ejercicio de culpa colectiva, sino como una vacuna moral contra la repetición de los errores que permitieron el surgimiento del nazismo y todas sus atrocidades sistemáticas y planificadas contra la humanidad. Uno de los mayores peligros actuales para esta memoria histórica tan fundamental es el negacionismo activo. Corrientes que minimizan o niegan directamente los crímenes del nazismo siguen muy activas en distintas partes del mundo contemporáneo. Frente a ellas, el trabajo de historiadores, sobrevivientes y educadores comprometidos es más importante que nunca antes. Stutthof no fue una exageración, fue una realidad documentada con pruebas absolutamente irrefutables. La educación juega un papel fundamental en la prevención de nuevas atrocidades. Comprender cómo personas aparentemente normales llegaron a cometer crímenes de tal magnitud requiere un análisis profundo de los mecanismos del adoctrinamiento, la propaganda sistemática y la deshumanización del otro. Sin este análisis crítico y permanente, corremos el riesgo real de no reconocer las señales de advertencia cuando vuelvan a aparecer en cualquier lugar del mundo. Historiadores y sociólogos han señalado que los mecanismos que llevaron a las guardianas de Stutthof a actuar como lo hicieron no son únicos en la historia humana universal. El adoctrinamiento ideológico, la deshumanización del enemigo y la autorización institucional de la violencia son patrones que han reaparecido en distintos contextos históricos y épocas diversas. Reconocer estos patrones tan peligrosos es la primera línea de defensa contra su terrible repetición. Las investigaciones históricas sobre las Aufseherinnen continuaron durante largas décadas, después de los primeros juicios de posguerra. Nuevos documentos, memorias inéditas y testimonios adicionales emergieron gradualmente con el paso del tiempo. Cada nueva pieza del rompecabezas añadía profundidad y matiz a la comprensión de este fenómeno perturbador. La historia de las guardianas de Stutthof sigue siendo un campo de estudio en permanente construcción y revisión. Los archivos nazis capturados por los aliados al final de la guerra contienen registros detallados sobre el funcionamiento de los campos de concentración, incluyendo listas de personal, informes de actividades y documentación detallada sobre los prisioneros. Conservados en instituciones de varios países, han sido una fuente inagotable de información para los investigadores que buscan reconstruir con la mayor precisión posible todo lo realmente ocurrido en Stutthof. Más allá de los nombres más conocidos, existieron decenas de otras guardianas en Stutthof cuya historia permanece todavía muy poco documentada. Mujeres que participaron en los mismos crímenes, pero que, por diversas razones históricas, escaparon de la justicia o recibieron condenas mucho menores. Sus casos representan una zona gris de la historia que los investigadores continúan explorando con dedicación para completar un cuadro que sigue siendo muy incompleto. El estudio de las guardianas de Stutthof contribuyó significativamente al campo académico de los estudios de género en contextos de guerra. Durante décadas, la historiografía tradicional ignoró o minimizó el rol de las mujeres como perpetradoras de violencia en conflictos armados. Los casos documentados de las Aufseherinnen obligaron a la academia a revisar y ampliar sus marcos conceptuales sobre la participación femenina en la guerra y en los crímenes masivos. Ravensbrück, el campo de concentración femenino ubicado al norte de Alemania, fue la principal institución de entrenamiento de las Aufseherinnen del sistema nazi. Allí, las futuras guardianas eran sometidas a un proceso de formación que combinaba entrenamiento físico intenso, adoctrinamiento ideológico profundo y exposición gradual a la violencia institucional sistemática.
El campo funcionó como una verdadera fábrica de crueldad para todo el sistema nazi europeo. El sistema de campos de concentración nazi fue una red interconectada de instalaciones que abarcaba toda la Europa ocupada bajo el dominio alemán. Stutthof era uno de los nodos de esta vasta red, conectado logísticamente con otros campos mediante el traslado de prisioneros, personal y recursos materiales esenciales. Las guardianas podían ser trasladadas de un campo a otro según las necesidades del sistema, llevando siempre consigo sus métodos y su crueldad aprendida. Dentro de la jerarquía de las SS, las Aufseherinnen ocupaban una posición muy específica y definida. Técnicamente subordinadas a los oficiales masculinos, en la práctica gozaban de considerable autonomía en su trato cotidiano con los prisioneros. Esta autonomía era precisamente la que les permitía ejercer su crueldad de manera personalizada y, en muchos casos documentados, exceder incluso las órdenes recibidas en términos de brutalidad y de violencia directa. Las motivaciones de las mujeres que se convirtieron en guardianas de las SS eran diversas y profundamente complejas. Algunas buscaban escape de la pobreza y la marginación social. Otras estaban genuinamente convencidas de la ideología nazi y la creían justa. Algunas simplemente querían ejercer poder sobre otras personas. Y había quienes, una vez dentro del sistema brutal, fueron gradualmente condicionadas a normalizar la violencia y considerarla rutina diaria. Uno de los fenómenos más inquietantes documentados en el estudio de las guardianas es el proceso psicológico de normalización gradual de la violencia cotidiana. Lo que al principio podría haber resultado perturbador para algunas, se convertía, con el tiempo y la exposición repetida, en simple rutina diaria. Este proceso de desensibilización gradual es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos que facilitan la perpetración de crímenes masivos a gran escala. La complicidad en los crímenes de Stutthof no se limitaba a las guardianas que ejecutaban directamente los actos de violencia más visibles. Existía toda una cadena de complicidades que incluía a quienes organizaban las listas, preparaban los informes administrativos y distribuían los escasos recursos. Cada eslabón de esta cadena era responsable a su manera. Los juicios de posguerra intentaron, aunque no siempre con éxito pleno, identificar a todos estos actores. A pesar del terror sistemático impuesto por las guardianas, los prisioneros de Stutthof encontraron formas valientes de resistencia activa, pequeños actos de solidaridad mutua, el cuidado entre compañeros de cautiverio, la preservación secreta de objetos personales y la transmisión clandestina de información eran formas de mantener viva la humanidad en un entorno diseñado precisamente para destruirla por completo y de manera permanente e irreversible, sin excepción. Los testimonios de los sobrevivientes están llenos de momentos de humanidad profunda que contrastaban con la brutalidad extrema del entorno. Prisioneros que compartían su escasa comida con los más débiles, que consolaban a quienes llegaban aterrorizados, que arriesgaban su propia vida para proteger a otros compañeros. Estas historias de solidaridad no mitigan los horrores del campo, pero revelan la resistencia extraordinaria del espíritu humano ante las peores condiciones. Uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Stutthof es el terrible destino de los niños prisioneros. Muchos llegaron junto a sus familias y fueron separados de sus padres casi de inmediato al llegar al campo. Las guardianas de las SS participaban en estas separaciones con la misma frialdad que demostraban en todas sus demás acciones. Los niños más pequeños eran frecuentemente enviados directamente a la muerte sin pasar siquiera por el trabajo forzado. Las familias que llegaban a Stutthof eran destruidas sistemáticamente desde el primer momento de su llegada al campo. Padres separados de hijos, cónyuges divididos, hermanos enviados a distintos destinos fatales. Las guardianas administraban este proceso de desintegración familiar con una eficiencia que demostraba cuán profundamente habían interiorizado la deshumanización de sus víctimas. Cada separación brutal era un acto deliberado de violencia psicológica. Las condiciones en los barracones de Stutthof
eran deliberadamente diseñadas para deteriorar la salud física y mental de los prisioneros de la manera más rápida posible. Hacinamiento extremo, raciones de alimento completamente insuficientes, falta de agua limpia y condiciones sanitarias absolutamente deplorables. Las guardianas controlaban el acceso a los recursos básicos y usaban esta autoridad como herramienta adicional de tortura y de castigo sistemático. El trabajo forzado en Stutthof era otra forma de exterminio lento y sistemático, muy bien planificado. Los prisioneros eran obligados a realizar tareas extenuantes en condiciones climáticas extremas, sin ropa adecuada ni alimentación suficiente para sobrevivir. Las guardianas supervisaban estas jornadas y decidían quién recibía las tareas más agotadoras. Era una selección encubierta. Los que no podían soportar el trabajo, pronto tampoco podían soportar la vida. Como en otros campos del sistema nazi, en Stutthof se realizaron experimentos médicos sobre prisioneros sin su consentimiento ni su conocimiento. Estos experimentos eran supervisados por médicos de las SS, pero las guardianas participaban activamente en la selección de las víctimas y en el control de los sujetos experimentados. La instrumentalización del cuerpo humano como simple material de laboratorio representaba el nivel más extremo posible de deshumanización. Las marchas de la muerte que siguieron a la evacuación de Stutthof en enero de 1945 fueron una extensión del exterminio por otros medios igualmente letales. Miles de prisioneros debilitados por meses de cautiverio brutal fueron obligados a marchar durante días en temperaturas bajo cero. Quienes caían eran abandonados o ejecutados sin piedad. Las guardianas que participaron en estas marchas de terror continuaron ejerciendo violencia hasta el último momento posible. Quienes lograron sobrevivir a Stutthof y a las terribles marchas de la muerte enfrentaron un largo y muy difícil camino de recuperación que para muchos nunca fue realmente completo. Las heridas físicas sanaban con el tiempo, pero las marcas psicológicas profundas permanecían para siempre. Los sobrevivientes tuvieron que reconstruir sus vidas en países devastados, a menudo sin familia, sin hogar y sin ningún recurso disponible para comenzar de nuevo desde cero. Los juicios de Stutthof, aunque histórica y jurídicamente significativos, representaron solo una parte de la justicia que las víctimas merecían. Muchos criminales escaparon sin ser juzgados, porque huyeron, murieron antes de ser capturados, o la evidencia resultó insuficiente. Esta justicia incompleta fue una herida adicional para los sobrevivientes que buscaban no solo reparación material, sino también el reconocimiento pleno y real de su enorme sufrimiento. Algunas guardianas de Stutthof lograron evadir la justicia durante años, incluso décadas enteras. Con identidades falsas, apoyadas por redes clandestinas o perdidas entre los millones de desplazados de la posguerra, llevaron vidas aparentemente normales. Algunos casos fueron reabiertos años después, gracias a nuevas investigaciones rigurosas y valientes. Otros nunca fueron resueltos. La impunidad parcial fue una sombra permanente sobre la justicia de posguerra. Reflexionar sobre la historia de las guardianas de Stutthof no es un ejercicio académico abstracto, ni distante de nuestra realidad actual. Es un acto de responsabilidad hacia las víctimas y hacia las generaciones futuras. Cada vez que nombramos a Bergman, a Becker, a Paradis, no lo hacemos para glorificarlas, sino para recordar que el mal tiene rostro completamente humano y que ese rostro puede pertenecer a cualquiera en las condiciones ideológicas adecuadas. La historia que acabas de conocer no es cómoda, y nunca debería serlo para nadie. La comodidad ante el horror es el primer paso peligroso hacia la complicidad histórica. Comprender lo que ocurrió en Stutthof, entender cómo fue posible, es la única manera de honrar genuinamente a sus víctimas, no como gesto simbólico vacío, sino como un compromiso real con los valores que estas personas nunca debieron sufrir que fueran violados de aquella manera tan brutal. Gracias por acompañarnos en Batallas 3945. Si este video te impactó profundamente, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio nuevo. Dale like, comparte con tus amigos y familiares
y déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Tu participación mantiene viva la memoria de todas las víctimas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Hasta pronto.